¿Qué tal, guerreros? Mi nombre es Uriel y bienvenidos a un nuevo video. En este video quiero hablarles de por qué todo lo negativo que tú percibes de la realidad no es real, pero también es real al mismo tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros tenemos una percepción de que algo es negativo, esa percepción para otra persona no es la misma interpretación que le da. Cuando nosotros interpretamos que algo es negativo, se debe más a las experiencias que hemos tenido en el pasado. Y cuando tú asocias una experiencia con algo del pasado que te ocasionó mucho dolor o estrés, tú le asocias a esa misma experiencia la misma carga emocional. Cada cosa que nosotros percibimos afuera, por ejemplo, tú quieres hacer algo, quieres moverte, quieres lograr algo que tú quieres, pero tú percibes que algo afuera puede ser el entorno, puede ser, no sé, el país, puede ser tus padres, amigos, personas alrededor. Tú puedes percibir como que esas personas o eso te frena, pero la realidad es que todo está en ti mismo, todo es interno. Cuando tú entiendas y te des cuenta de qué es eso lo que te está frenando, es como que hay una liberación y es como que tú actúas por inercia, por naturaleza. Normalmente el ser humano está diseñado siempre para ir hacia adelante, está diseñado para movernos hacia adelante. De esta manera, si entendemos, es que si nosotros nos frenamos ante algo, significa que algo no está funcionando. No hay congruencia en lo que tú quieres, en lo que tú piensas, en lo que tú sientes. Cuando tú observes esa incongruencia, significa que hay algo que necesitas cambiar. Hay una percepción, hay un nivel de conciencia que tú tienes que no te deja avanzar. Como decía Henry Ford, y es muy conocida esta frase de que si tú crees que puedes, estás en lo cierto. Si tú crees que no puedes, también estás en lo cierto. ¿Por qué? Porque dependiendo de cuál es tu nivel de creencia, nivel de percepción, es como tú actuarás, es como tú te sentirás. Normalmente nosotros tenemos un nivel base de cómo nos sentimos la mayor parte del tiempo. ¿Cómo es ese nivel de base que tú siempre te estás moviendo? Ese nivel de base es enojo, ese nivel de base es miedo, es angustia, ansiedad. ¿Qué es lo que tú todo el tiempo estás sintiendo? Porque tú, dependiendo de cómo te estás sintiendo, es como tú estarás actuando. Dependiendo de cómo actúas, pues esos son los resultados que tú obtendrás. Cuando tú observes algo afuera y te provoca una reacción que tú muchas veces es incómoda o no te gusta, significa que hay algo ahí que te está haciendo percibir de esa manera. Porque recordemos, chicos, que todo es una percepción. Todo lo que nosotros observamos es una percepción. Podríamos hablar aquí de la realidad, ¿verdad? De qué es la realidad, de cómo tenemos que percibir la realidad para ver más real las cosas. Tenemos que entender de que las emociones son una percepción. Las emociones solamente es una perspectiva de cómo tú has interpretado las cosas en el pasado y en base a la predicción que hace tu cerebro de cómo te vas a sentir. Y recordemos que el cerebro tiene muchos mecanismos de sobrevivencia, ¿verdad? Como el de mantenerte vivo, el de la reproducción, el de la alimentación, necesidades básicas. Cambia nuestra perspectiva de cómo nosotros tomamos decisiones, cómo nos sentimos. Con lo que quiero que te quedes es de que nada afuera puede afectar cómo tú actúas. Nada afuera puede afectar cómo tú piensas, nada afuera puede afectar cómo tú te sientes. Si hay algo afuera que tú percibes que no te está dejando avanzar, significa que hay algo ahí que no te deja ser tú. Y yo sé que muchas veces puede ser un poco difícil solamente decir, ok, dejar eso, porque digamos que esos son aprendizajes que están ahí. Yo sé que es difícil muchas veces solamente dejar a un lado esas emociones y pretender que eso no está ahí, porque lo estamos sintiendo. Por eso es que te digo que tenemos que cambiar esas interpretaciones, cambiar esa forma que nosotros percibimos eso, porque cuando tuvimos una experiencia le dimos una interpretación y como en ese momento sentimos algo, asociamos esa interpretación con una emoción. Hay muchas técnicas, chicos, para cambiar esas interpretaciones. Hay técnicas para ir hacia atrás, revivirlo y cambiar esas emociones. Digamos, crear un ancla o un colapso de anclas para cambiar esas sensaciones. Y es como que tú te liberas de esas emociones y lo cambias por otra emoción positiva. Pero si tú no eres capaz de hacer eso o no tienes idea de cómo se hace, digamos, lo que podemos hacer es actuar a pesar de esas emociones, actuar a pesar de eso que tú estás sintiendo, porque eso te demostrará que lo que tú estabas sintiendo no era real, te demostrará de que lo que tú pensabas no era real, actuando a pesar de cómo te sientes, a pesar de esas interpretaciones, a pesar del miedo, a pesar de la ansiedad, a pesar de la angustia, es actuar, hacer eso que tú tienes que hacer. Cuando tú te estés demostrando cada vez que puedes hacer eso que tú quieres hacer, es como que tú cambias automáticamente esa interpretación. Como les digo, nada afuera es real, todo es creado desde tu percepción, de cómo tú percibes el mundo, cómo tú observas la realidad. La realidad es como tú quieras creer que es la realidad.
Si tú crees que afuera hay personas que te quieran hacer daño, que no te dejan avanzar, tienen algo en contra de ti, significa que hay algo que tú tienes interno que no te deja estar en paz, estar bien, estar tranquilo. Cada vez que tú observes eso, significa que tienes que cambiar esa interpretación. Es por eso que ahorita mismo estoy trabajando solamente con 5 personas que quieran encontrar ese camino con propósito. Lo que hace este camino con propósito es darte una dirección clara, con propósito, hacia lo que tú de verdad quieres. Normalmente cuando nosotros estamos en ese tipo de situaciones en el que nos sentimos mal y que no sabemos qué hacer, que pensamos que todo el mundo está alrededor de nosotros tratando de frenarnos, tener un camino con propósito te da dirección, te da determinación, te da certeza hacia dónde te tienes que mover. Y lo que pasa es que cuando tú tienes una dirección, sabes qué decisión tomar, a pesar del miedo, a pesar de la angustia, a pesar de las emociones negativas que puedes sentir al querer moverte. Este proceso se basa en cambiar esas interpretaciones del pasado, traumas, miedos, creencias negativas, experiencias negativas. Esto lo que hace es que nos hace libre. Muchas veces estamos actuando en piloto automático sin saber por qué hacemos lo que hacemos, sin saber que estamos como un robot, actuando por actuar. Después de eso, tener un conocimiento propio de qué es lo que tenemos interno, qué es lo que nos mueve, pasiones, dones, talentos, habilidades, creencias, cosas que tenemos ya interno y que podemos usar y tenerlo claro cuáles son, para después tener un plan estratégico con propósito hacia lo que tú de verdad quieres. No lo que las personas digan, no lo que tu entorno diga, no lo que la sociedad diga, sino lo que tú ya tienes interno, qué es lo que tú de verdad tienes desde tu ser. Si estás interesado, puedes reservar una llamada aquí abajo en el que te conoceré y veré cuál es tu situación. Muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el siguiente video.